Nacional de Colombia, sede Manizales. Buenas, mi nombre es Juan Filipe Buitrago Londoño, estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y el día de hoy vamos a hacer una revisión del software de diseño estructural SpaceGas. En particular, vamos a mirar cómo este software de manera interna es capaz de resolver una viga. Bueno, entonces primeramente, dando una breve introducción al software. El software es de la compañía SpaceGas, de origen australiano. Está operando de esta manera desde el año 1990 y como su nombre significa, es el acrónimo de General Analysis of Structural Systems. El software es uno de los más usados en Australia, precisamente, de donde viene. Entonces, el software como tal es capaz de resolver 7 tipos de análisis. Un análisis estático lineal, eh, un análisis estático no lineal de segundo orden, análisis de pandeo, un análisis de frecuencia dinámica, análisis de respuesta espectral, análisis de respuesta armónica y un análisis del tiempo de las estructuras, de cómo estas se van desarrollando en el tiempo, ¿cierto? Entonces, como ven, pues siempre tiene una alta gama de análisis y entonces digamos que se vuelve un software muy completo. Listo, entonces empecemos primero definiendo cómo son los ejes coordenados del programa. Entonces, tenemos que las coordenadas de cualquier estructura en el espacio van a estar definidos por unos ejes coordenados globales X, Y, Z, como los que vemos en la figura, los cuales cumplen con la regla de la mano derecha. Entonces, por ejemplo, cada nodo que tengamos dentro del programa va a estar definido por estos ejes globales. Entonces se asume primeramente pues, que el plano XZ es el plano horizontal, mientras que el eje Y apunta pues y genera la dirección vertical. Se tiene esto de esta manera debido a que en los modelos 2D pues, generalmente se asume que el eje vertical es el eje Y, entonces si estamos trabajando con una estructura de modelo 2D, dentro del plano XY, pues va a ser un poco más fácil trabajarla y adecuarse al sistema coordenado cuando pasemos a trabajarla de manera 3D. Aparte del sistema global, para cada elemento existe un sistema local, ¿cierto? Entonces, este sistema local, el origen va a partir desde el nodo A y el eje X se va a mover de manera positiva desde A hasta B, como se observa en la figura. Y ya posteriormente los ejes Y y el eje Z se van a predisponer de la misma manera como están en el sistema global, ¿cierto? Un eje Y que va a estar vertical al elemento y un eje Z que va a definir el plano horizontal del elemento. Si por decirlo así tenemos un ángulo en el que necesitamos rotar el elemento, entonces dicho ángulo alfa rotará de manera antihoraria alrededor del eje X. Listo, ahora con respecto a la convención de signos, tenemos que las fuerzas o los momentos que actúen a lo largo o sobre un eje se considerarán positivos cuando esos actúan en la dirección positiva del mismo, ¿cierto? Tenemos que una rotación es positiva eh, si está definida por la regla de la mano derecha, por la regla de la mano derecha, como se observa en la figura que tenemos en la parte superior. Tenemos que los signos de las cargas están determinados por el sistema de los ejes, pues ya sea el global o el local si estamos trabajando de manera del elemento. Entonces, por ejemplo, si una carga es positiva, o significa que ésta está actuando a lo largo de cualquier eje positivo, ya sea del eje positivo Y, del eje positivo X o del eje positivo Z. Pasa lo mismo con los desplazamientos. Si se mueven a lo largo del eje positivo Y, entonces el desplazamiento es positivo. Si se mueven por el lado negativo Y, entonces el desplazamiento es negativo. Y asimismo con X y con Z. Ahora, dentro de la convención de los elementos de fuerzas y torsiones, tenemos que los momentos son positivos si estos causan compresión en el lado positivo del eje del elemento. O sea, por ejemplo,
causan compresión en las fibras superiores, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, en este plano que tenemos de XY, momento positivo, pues va a generar compresión en la parte superior. Y en este plano, que tenemos el plano XZ, un momento positivo generaría compresión en esta parte de acá. Tenemos que las fuerzas axiales serán positivas y generan compresión al elemento. Entonces, como vemos acá, generan compresión. A diferencia de convenciones que se trabajan generalmente, que la convención positiva de los axiales es cuando se genera tracción. Los cortantes positivos causan que el nodo A se mueva en la dirección del eje positivo con respecto al nodo B, ¿cierto? Entonces un cortante generaría que A se mueva alrededor del eje positivo Y, o en su caso del eje positivo Z, dependiendo de la perspectiva que estemos mirando. Tenemos que las torsiones positivas causan que el nodo A rote en sentido antihorario con respecto a B. Esto siempre cuando lo estemos mirando desde B, ¿cierto? Entonces pasa lo mismo en este plano que en este plano. Y bueno, entonces ya con esto definido, habiendo definido ya cómo funcionan los ejes coordenados en el programa y cómo funciona la convención de signos, ahora sí pues vamos a mover a lo que nos compete, de cómo el software modela esta viga. La viga que tuvimos en el ejercicio, vamos a mirar realmente cómo la modela. Entonces, el software tiene un manual de usuario, ¿cierto? En este manual de usuario realmente no especifica muy bien, no tiene una sección, por decirlo así, exclusiva de vigas dentro del análisis. Tiene una sección amplia para el diseño de vigas, pues no solo de vigas, de losas, de columnas, de varios tipos de elementos estructurales, pero de análisis no habla mucho. No habla mucho y entonces digamos que no se puede encontrar información fácil acerca de esto. De hecho, pues el software se limita más que todo a hablar sobre eh, que utiliza la matriz de rigidez para resolver las estructuras y habla sobre los tipos como de algoritmos que tiene por dentro pues para poder resolver estas matrices de rigidez, pero pues no habla muy bien de las teorías, digamos, como la de Timoshenko, como la de Euler-Bernoulli, o sea, no las menciona. Sin embargo, yo me atrevo a decir, por lo que viene en el manual, que sí usa la teoría de Timoshenko, así no lo especifique exactamente dentro del manual. Me atrevo a afirmar esto debido a que hay ciertas pistas dentro del manual, son dos pistas de hecho, que me llevan a mí a decir que la teoría de Timochenko está aplicada dentro del software. Entonces, pues, con esta breve introducción, pues voy a mostrar qué es lo que me dice el manual con respecto a esto y por qué me atrevo yo a decir que la teoría de Timoshenko se está usando dentro del software. Voy a presentar la que considero yo la primera pista para que me indique a mí que el software utiliza la teoría de Timochenko para modelar. Entonces, las dos pistas, cabe aclarar que se encuentran dentro de la misma sección del manual, que es correspondiente a la sección donde habla de la información correspondiente a las secciones transversales, ¿cierto? De los elementos. Entonces, pues, tenemos este parrafito donde habla acerca de ciertos factores son unos factores de área, factores de inercia, ¿cierto? Entonces, nos menciona lo siguiente, que los esfuerzos de flexión calculados post-análisis están basados en M por Y sobre I, ¿cierto? Donde M es el momento flector proveniente del análisis, Y es la profundidad en la fibra extrema, y bueno, y lo que está ahí pues ya no interesa. El caso es que, primeramente una aclaración es que el software pues maneja el término de esfuerzo de flexión para referirse hacia los esfuerzos sigma x, ¿cierto? Entonces, pues, por ejemplo, entonces ya tenemos acá la primera pista que nos hablan de la fórmula de M por Y sobre I, que es la fórmula que aparece tanto en la formulación de la teoría de Euler-Bernoulli como dentro de la teoría de Timoshenko para encontrar estos esfuerzos sigma x. Entonces, pues, ya tenemos
este primer indicio, ¿cierto? De primera mano no nos da el panorama completo, pero sí nos da cierto como conocimiento, saber como que, bueno, ya tenemos ciertas fórmulas que conocemos, que vemos dentro de la teoría, dentro del software, ¿cierto? Que se está usando. Entonces, pues ya hay cierta base para seguir trabajando. Entonces, vamos a ver cuál es la segunda pista y pues digamos que la definitiva por la cual uno se puede inclinar a decir que realmente el software usa la teoría de Timochenko. Pues ya pasando a la pista número 2, pues ya esta pista nos abre, digamos, un poquito más el panorama y ya nos da una visión más clara de que el software utiliza la teoría de Timochenko. Entonces, pues porque con la pista anterior teníamos que no sabíamos si realmente corresponde a la teoría de Timochenko o a la teoría de Euler-Bernoulli, ya que la ecuación correspondiente al sigma x, pues aparecen las dos teorías, entonces pues no es muy claro. Entonces pues ya cuando el manual nos empieza a hablar de estas áreas de cortante, ya uno se puede remitir directamente a la teoría de Timochenko, porque este es un concepto que se introduce en la teoría de Timochenko, de tal forma manera que sirve para calcular la fuerza cortante. Entonces, tenemos estos dos párrafos que realmente nos dicen que se está usando la teoría de Timochenko, no de manera explícita, pero sí de manera implícita. Entonces, varias cosas claves. La primera es que nos dice que para un valor de igual a cero del área cortante representa un área cortante infinita. Eso es importante. El segundo es donde que nos dice que el área cortante en una sección rectangular es igual a sobre un quinto, perdón, sobre 1.5. Eso es otra cosa, aunque falsa, porque es falsa, eso no es así, eso es un error que tiene el manual y se debería corregir, porque pues esto ya no es cierto, esto si nos si uno conoce el tema, puede llevar directamente a Timochenko, porque este valor de A sobre 1.5 o 2 tercios de A fue el primer valor del factor de corrección del cortante que introdujo Timochenko dentro de su teoría, que ya pues previamente se comprobó pues, que esto no era y que realmente hay otros valores más exactos para este factor de corrección. Pero entonces, con estos dos puntos claves, ya se puede llevar a cabo la deducción de que la teoría de Timochenko está aplicada. Entonces, pues como se dijo previamente, entonces el área de cortante es el factor de corrección por cortante que se multiplicaba por el área de la viga. Entonces ese factor de corrección de cortante es un factor que se involucra dentro de la formulación de los esfuerzos cortantes, dado que durante toda la formulación de la teoría, cuando se llega a la ecuación del esfuerzo cortante, pues se sabe previamente que los esfuerzos cortantes dentro de una sección rectangular varían de forma parabólica. Pero entonces cuando se llega a esta formulación desde la teoría de Timochenko, pues nos damos cuenta de que no varían de esta manera. Entonces al no variar de esta manera, pues se está contradiciendo con lo que realmente con lo que realmente pasa, con lo verdadero. Entonces se involucra este factor de corrección pues para poder corregir esto. Es como una especie de machete que se le mete a la fórmula. Sin embargo, este factor se puede encontrar de varias maneras, de formas analíticas o empleando los métodos de energía de la deformación. El punto es que coger el factor de corrección de cortante y multiplicarlo por el área nos genera esa área cortante, la cual nos sirve para hallar la fuerza cortante, los esfuerzos cortantes y las deformaciones angulares. Entonces, pues ya es algo importante dentro de la formulación de Timochenko. Entonces, proseguimos. Entonces, una de las cosas pues, que dije que estaba mal, pues era que esta área cortante pues, para una sección rectangular es igual a 2 tercios del área. Pues esto fue algo que propuso Timochenko al primer tiempo, pero pues no es cierto. De hecho, pues hay valores mucho más reales. Por ejemplo, son los propuestos por Cooper en la tabla que tenemos aquí al lado izquierdo, los cuales pues, nos ayudan a hallar ese factor de corrección. Entonces, pese a que el software nos dice que ese factor de corrección es de 2 tercios, uno tiene la opción de definir nuestra área cortante a nuestro antojo, por decirlo así.
porque entonces tenemos esa opción dentro de cuando uno está definiendo las propiedades de la sección de la viga, donde A, Y, A, Z corresponden a eso, al área del cortante. Entonces, pues uno puede ingresar ese valor de manera manual. Entonces, pues ya dependiendo de la sección que uno tenga o dependiendo del modo que uno haya hallado el factor de corrección, si uno lo multiplica por el área, puede ingresar este valor acá, de tal manera que al ingresar el valor ahí, se puede empezar a formular la teoría de Timochenko dentro del software. La segunda parte nos decía que un valor de cero en esas áreas de cortante, como lo vemos acá, representa un área de cortante infinita. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos las formulaciones de las ecuaciones de las ecuaciones integrales de Timochenko, si tenemos que el área de cortante, que es área por el factor de corrección de cortante, es igual a infinito, todo este término que tenemos acá se nos vuelve cero. Entonces, al volverse cero, la formulación de Timochenko pasa a ser enseguida la formulación de Euler-Bernoulli. Entonces, pues, el software al tener esta opción de modificar o no el área de cortante, de agregarla o no agregarla, nos abre la puerta a poder modelar las dos teorías de vigas, tanto la de Euler-Bernoulli como la de Timochenko. Entonces, pues, es una opción muy interesante y muy viable, ya que pues, se pueden modelar las dos teorías dentro del mismo software. Entonces, pues ya como hemos visto, dentro pues, de estas dos pistas que encontré dentro del manual del usuario, pues vemos que realmente el software utiliza la teoría de Timochenko. Además, adicionalmente, pues dentro del video donde se explicó cómo modelar la viga del ejercicio dentro del software, pues se logra apreciar que los resultados son exactamente iguales a los que nos da la solución analítica por el método de las funciones de discontinuidad. Entonces, pues digamos que reafirma más y sustenta más de que el software utiliza esta teoría de Timochenko y de que al de tener ese valor de cero y representar el área de cortante infinita, pues se pasa a la teoría de Euler-Bernoulli porque por las dos teorías los resultados son iguales con porcentajes de errores menores al 1%. Entonces, se puede hacer de las dos maneras. Entonces, pues ya como conclusión, pues ya depende de la persona que esté utilizando el software, del ingeniero que esté utilizando el software, de si quiere modelar una viga, pues de esta manera, de saber qué es lo que más se adecua a sus necesidades y establecer cierto criterio para usar o la teoría de Euler-Bernoulli o la teoría de Timochenko, ya que las dos son útiles, pero tienen sus limitantes dentro de las relaciones de altura-longitud de las vigas. Entonces, pues ya es establecer un criterio que nos permita usar una u otra en situaciones determinadas. El software está, pero entonces es lo que yo le meta al software más no lo que el software me saque. Entonces, si yo le meto información buena al software, el software me saca información buena. Y eso sería todo y muchas gracias por ver el video.